no pueden cambiar la realidad de nuestros pueblos. Así que, en primer momento, tanto Chávez como Evo, como Correa, intentan cambiar esas viejas leyes para crear una constitución nueva con un parlamento nuevo, parlamento del pueblo, donde esté representado realmente cada uno de los sectores o de las clases o de los pedazos de poblaciones que conforman un país. Se va logrando y se va cambiando la realidad latinoamericana. Después llegan al poder distintos personajes, por ejemplo en Argentina los Kirchner, acá Lula y después Dilma, en Chile también. Hay algunos cambios que provocan miedo, pavura, en todo lo que significa el dominio de Estados Unidos que ha tenido eternamente sobre nuestros pueblos. En los últimos tiempos, con esa presión de pueblo de América Latina, por primera vez en la historia, pongamos un ejemplo, las últimas reuniones de la OEA, de donde Cuba fue expulsada al triunfo de la Revolución Cubana, se dijo que no se iba a dar otra reunión si no estaba presente Cuba. Eso nunca había ocurrido. Entonces son hechos, son acciones que muestran la fuerza de los pueblos. Y a partir de ese momento, el gobierno de Estados Unidos intenta cambiar su política con relación a Cuba. Hablan de que el Papa ayudó, es posible. Hablan de que hay situaciones de acuerdo, no hay problema. ¿Qué pasa? Presidente Obama decide ir a Cuba, declara públicamente que la política de Estados Unidos ha sido absurda con relación al pueblo cubano, y se abren las embajadas. La embajada cubana en Washington, la embajada de Estados Unidos en La Habana. Hasta ahí, perfecto. Pero ¿cómo vamos a tener relaciones en igualdad de condiciones con un gobierno que bloquea económicamente a este pueblo, al pueblo cubano? ¿Cómo es posible? Cuando hablamos de bloqueo, las personas a lo mejor se imaginan algunas cosas, pero vivir esa realidad es bien diferente. Pongamos ejemplos sencillos. Cuba no es productora de leche en polvo, ni de leche de ninguna clase. Tenemos muy poco ganado vacuno, muy pocas vacas. Hay una anécdota para que se den cuenta de la hija de un diplomático cubano en Argentina, que el padre la llevó a un paseo por la fuera de Buenos Aires, y la niña pequeñita le preguntó: papá, ¿por qué las vacas cubanas son tan magras, tan flacas, y las argentinas son tan gorditas? Esa es la realidad. Nuestras vacas son una mezcla para que resistan el clima tropical y por tanto no son grandes productoras de leche. Tenemos que comprar leche en polvo para nuestra población. Estados Unidos de Norteamérica es uno de los productores por excelencia de leche en polvo y bastante económica, pero no nos las quiere vender. Bueno, hasta ahí estaríamos bien. Hay que respetar. Si no quieren tener relaciones con un pueblo, nadie puede obligarlo. Pero lo que no es correcto es que el gobierno de Estados Unidos haga presiones para que ningún otro país del mundo le venda leche en polvo a Cuba. Ese es el bloqueo.
Entonces, a veces hemos tenido que ir a buscar esa leche escondiditos, así, con mucha, digamos, disimulo, ¿no? Con muchas precauciones, a Nueva Zelanda. Pongan un mapa mundi en su mente. Cuba está aquí, Nueva Zelanda está al otro lado. ¿Cómo ir hasta allá? Hay que pagar a una naviera que vaya hasta allá a traernos la leche en polvo. Pero la ley del bloqueo tiene nuevas leyes que ellos han ido poniendo paulatinamente. Y esta se llama ley Helms-Burton. La ley Helms-Burton dice que si un barco, cualquier barco de cualquier nacionalidad, toca puerto cubano, no puede volver a tocar puerto de Estados Unidos por lo menos en 6 meses. ¿Qué hace el dueño de la naviera? Le pide a Cuba 3 veces el dinero que le pediría a cualquier otro pueblo, porque tiene que cubrir económicamente esos 6 meses que no va a poder comerciar con Estados Unidos. Eso encarece extraordinariamente el producto, pero tenemos que comprarlo, porque es el alimento para nuestro pueblo. Eso es lo que provoca el bloqueo. Económicamente yo podría darles cifras. Podemos tener en medicina solamente, en cuestiones de tecnología, en cuestiones de medicamento, porque a veces tenemos que comprar el medicamento con 5 o 6 intermediarios. Ya ustedes saben que el medicamento normalmente es caro, ¿verdad? Bien alto el precio. Ahora imagínense con 5 intermediarios cómo llega ese medicamento a nuestro pueblo. Muy caro. Como tenemos que hacer esa compra para impedir que el FBI detecte quién nos vende originalmente el medicamento, eso hace que podamos tener un % estimado económico de alrededor de 21.000 millones de dólares solamente como gasto que el pueblo cubano ha tenido por consecuencias de ese bloqueo. Pero hay otro gasto que no se puede cuantificar, que es el dolor provocado al pueblo cubano. Cuando un niño puede ser operado por nuestros médicos, pero no tenemos el medicamento específico que necesitamos porque nadie oferta el medicamento a Cuba. Y el niño puede morir. Pero puede morir simple y llanamente porque es un niño cubano y no se le puede comprar el medicamento. Ese dolor no tiene cómo cuantificarse. Y eso es el bloqueo que hemos resistido durante más de 50 años. Y ese bloqueo sigue existiendo hoy. El presidente Obama no ha quitado el bloqueo. El Senado de Estados Unidos mucho menos. Ustedes saben que hoy es más reaccionario que nunca. Así que en ese sentido, ¿cómo podemos tener una relación normal con un gobierno que provoca esto a un pueblo? Es imposible. Pero además del bloqueo, el gobierno de Estados Unidos ha creado una ley en 1966 donde, fíjense bien, el cubano que toque ilegalmente tierra de Estados Unidos tiene derecho a vivienda, tiene derecho a trabajo, tiene derecho a un poco de dinero para comenzar y además al año de estar viviendo, si quiere, puede ser ciudadano de Estados Unidos de Norteamérica. Los únicos seres humanos en este planeta que tenemos ese privilegio
somos nosotros. Pero esto es una ley contra el pueblo, porque fíjense que hace que la gente tenga que irse ilegalmente de su país, lo que provoca muchísimos problemas, porque si tú te vas ilegalmente y después quieres regresar, ¿cómo lo hacemos? Rompiste todas las leyes, entonces es difícil volver a tu país. Te diste cuenta que cometiste un grave error. Bueno, pero si dejaste tu vivienda, dejaste todo, y esa vivienda ya la ocupó otro cubano, ¿qué hacemos ahora? ¿Sacamos al que se quedó? No es posible. ¿Dónde vas a vivir? ¿Dónde vas a trabajar? Es muy difícil para Cuba lo que viene después. Y desgraciadamente hemos tenido que enfrentar esto más de una vez. Personas que han estado presas en Estados Unidos, años de condena, pero son cubanos. No los quieren más en las cárceles de Estados Unidos. Son un poquito revoltosos entre ustedes y yo. No los quieren más. Los quieren devolver a Cuba. Los devuelven en un avión nocturno, sin ninguna prensa. Nadie está, la CNN no se entera de eso nunca. Y vienen los aviones con estos prisioneros. Cuando llegan a Cuba, esas personas, ¿cómo las mantenemos presas? Uno, por ejemplo, robó $35 y estuvo preso 15 años en Estados Unidos. ¿Qué ley puede sostenerlo un segundo más preso a ese ser humano? Realmente una base militar en la provincia de Guantánamo, de donde han salido expediciones militares contra Puerto Rico, contra Santo Domingo, que son pueblos hermanos de Cuba. Y para nosotros es una vergüenza que desde nuestro territorio nacional salgan ese tipo de acciones contra nuestros pueblos. Esa base militar está usurpando un territorio de nuestro país. Hemos hablado, hemos discutido, hemos analizado esta situación en todos los escenarios posibles. No hay respuesta. Es más, hoy en las conversaciones en la mesa de diplomacia cubana con Estados Unidos, estos son los 3 temas más importantes: bloqueo, ley de reajuste y devolución inmediata del territorio usurpado en Guantánamo, que para vergüenza del pueblo cubano es utilizado como una cárcel ilegal en la actualidad. ¿Cómo podemos tener entonces una relación normal con un gobierno que no escucha nuestras peticiones más importantes? Hasta ahora es solamente lo que ustedes han visto. Se abrió una embajada, se abrió otra, estamos hablando mucho. Hay otra cosa interesante que se me olvidaba decirles. Ustedes saben que trabajamos en el puerto del Mariel en La Habana. Brasil invirtió, la presidenta Vilma permitió una inversión capital importante de varias empresas brasileras en ese lugar. Será uno de los puertos más grandes del continente latinoamericano. ¿Y quiénes van a estar fuera? Los gringos. Y eso no lo pueden permitir. Esa es otra cosa que también los está presionando. Pero no podemos hacer nada más si ellos no rectifican todas estas cosas con relación al pueblo cubano. La sociedad cubana no es perfecta. También cometemos errores, porque está hecha por hombres y por mujeres. Por tanto,
no es perfecta. Pero los únicos que tenemos el derecho de rectificar nuestros errores somos nosotros. Nadie más. Ser capítulo de La Paz en Colombia. Falta todavía, no cantemos todavía victoria, pero este es el punto más difícil, el que más discusión ha llevado y está firmado. Así que Colombia va caminando poco a poco a un proceso de paz interna. Pero ¿qué decía el Che Guevara? ¿Qué decía? Que nos hace falta paz, sí, para poder trabajar, para poder crear cosas buenas para el pueblo. Pero esa paz tiene que ser una paz con dignidad. No puede haber paz en un pueblo cuando hay niños con hambre en las calles. No puede haber paz en un pueblo cuando hay personas que no tienen un techo donde vivir, una vivienda donde acogerse. No es posible la paz así. Es muy difícil tener paz en un país donde la reforma agraria no se lleva a la práctica. Porque es muy difícil poder resolver el problema del hambre, del fome. Es muy difícil resolver ese problema si no hacemos producir la tierra. La tierra como algo nuestro, de todos. La gran Pachamama que nos vio nacer y a la cual muchas veces no cuidamos. Al contrario, le arrebatamos sus recursos con grandes extensiones de monocultivos, con el uso de tóxicos, acabando con la producción de nuestras tierras. Por eso yo respeto mucho y admiro mucho al Movimiento Sin Tierra en Brasil. Junto a ese movimiento he aprendido muchísimo, porque es un movimiento que trabaja mucho también la solidaridad con los ocupas, la solidaridad con los de Barranca, la solidaridad con los pueblos indígenas, con los pueblos autóctonos. Por tanto, he aprendido a respetarlo y donde quiera que me paro digo que soy miembro del MST brasileño. Y nosotros no lo aprovechamos, no lo utilizamos. ¿Cuánta hambre, cuánta fome le hemos quitado a este planeta? ¿De dónde salió la papa? ¿De dónde salió el chocolate? ¿De dónde salió el café? ¿De dónde? Hay todos los países del llamado tercer mundo. Son los dueños autóctonos de estos productos. Sin embargo, usted va a Europa y usted pregunta, ¿cuál es el mejor café? Y todo el mundo dice, el italiano. Los italianos nunca en su vida han visto un cafeto. Nunca. Usted pregunta, ¿cuál es el chocolate? Y la gente dice, francés, belga, suizo, italiano de Torino. No, nunca han trabajado el cacao, no tienen idea de dónde sale. Eso es nuestro, pero no tenemos fuerza todavía como pueblo para exigir que nos compren nuestros productos al precio real. No hemos tenido esa fuerza. Yo fui a una de las mejores universidades de Portugal. Cuando fui a la biblioteca de esa universidad, la señora que me recibió me dijo, aquí no necesitamos nada para proteger los libros. Es madera preciosa y no entra ningún bicho. ¿De dónde es esa madera preciosa? De la Amazonía brasileña.
extranjera. Yo le pregunté, ¿cuánto le pagaron a Brasil por esa madera? Nada, me dijo. ¿Y cuándo piensan pagarle a Brasil por esa madera? No tenemos todavía la fuerza para exigir nuestros derechos, para que se respete nuestro medio ambiente. Intentan destruir la Amazonía de nuestro continente, el único pulmón que queda para el planeta, el único. En Suiza anualmente se talan bosques maderables en toda Europa, no solamente en Suiza, en toda Europa, sin ningún tipo de problema. Ahora comienzan a proteger las áreas verdes. Ahora, ¿dónde van a talar entonces esas maderas? Para acá. Los canadienses hace ya un siglo no utilizan presión de agua para su minería. ¿Dónde intentaron hacerla? En el norte de Ecuador, en sus montañas sagradas de los quichuas. Allí intentaron usar agua a presión para destruir una montaña. No lo hacen en su propio país. ¿Por qué vienen al nuestro a hacerlo? ¿Por qué? Todavía creen que somos negros con levita, indios con taparrabos. Sí, lo somos, y a mucha honra, porque durante siglos hemos mantenido cultura y dignidad. Tenemos que aprender con nuestros pueblos autóctonos, con nuestras raíces afro. Tenemos que aprender a respetar más lo que somos hoy como pueblo. Esa mistura nos da una fuerza extraordinaria. Todos somos indígenas, negros, mezclados con los portugueses o los españoles, o los ingleses o los franceses. Pero lo que nos hace igual es esa raíz autóctona de nuestra tierra, las poblaciones indígenas y los afros que trajeron a nuestras tierras. Eso es lo que hace que hoy seamos pueblos cantantes, pueblos bailadores, pueblos fuertes, pueblos valientes. Esa mezcla cultural es la que nunca podremos rechazar, porque eso es lo que somos hoy todos nosotros. Eso es lo que tenemos que defender. Cuando aprendamos a defender esas raíces, esa fuerza, entonces empieza a surgir. El respeto entre cada uno de nosotros es primordial, es importante para buscar unidad. Con la única manera de tener fuerza es esa unidad de pueblo. Organizar esa fuerza y buscar objetivos comunes para cambiar la realidad. Es posible, se los dice una mujer cubana que es testigo de que sí es posible. I visited Cuba a number of times because it was showing the way of how you can live without oil after the embargo. Eu visitei Cuba muitas vezes porque lá eles estão mostrando como você pode viver sem petróleo depois do embargo. And they became leaders in organic farming, growing more food. E eles se tornaram líderes de agricultura orgânica crescida nas fazendas cubanas. But not just growing more food to nourish people, not as a commodity. Mas não apenas produzindo comida dessa maneira, mas também produzindo comida para pessoas e não comida para virar commodity. And amazing urban gardens where baskets of food would just be left at the gate for anyone to pick. Uma coisa maravilhosa era coletar a comida e deixar em grandes baldes para qualquer pessoa vir e pegar. The earth gives us food in abundance. We can grow food in abundance. Hunger and food scarcity is a result of corporate greed and political corruption. O mundo produz muita abundância de comida, nós podemos ter muita abundância de comida. O problema da alimentação é
é um problema de corporações, é um problema de corrupção, é um problema político. And every time we do a program on health in India, the Cuban ambassador always comes because they literally are the leaders in showing how to get the best health care across society. Toda vez que a gente desenha políticas públicas de saúde na Índia, a gente chama o embaixador de Cuba porque ele é a pessoa que melhor pode falar sobre o desenho de políticas públicas de saúde no mundo. There are those who live under the illusion that the future will be based on privatization. Tem aqueles que vivem da ilusão de que o mundo pode ser baseado na privatização. The privatization of our seeds, the privatization of our health, of our food, of our education. A privatização das nossas sementes, da nossa educação, da nossa alimentação e da nossa educação. Cuba has shown how keeping these public goods in the public domain as a commons is the way to true prosperity for people. Cuba mostrou como que esses bens comuns devem ser considerados e mantidos como bens comuns para a saúde e para a felicidade do povo. Yeah, the mountains. Nas montanhas do norte da Índia. And just like you were describing how the forests were cut for the Europeans, our forests were cut for Britain. Da mesma forma como as suas florestas foram devastadas para a Europa, as nossas foram devastadas para a Inglaterra. One Britisher got all the forests of the source of the Ganges for $1. Inglês conquistou todas as terras da área do Rio Grande por $1. And they started to redefine what a forest is. E eles começaram a redefinir o que é uma floresta. In the Himalaya, we know the forest is our sacred mother. We know that it is a forest community of which we are a part. And you just have to go to the Amazon to learn from the indigenous people what a forest is. No Himalaia, a gente sabe que a floresta é a nossa mãe sagrada, a floresta é a nossa comunidade, assim como você pode ir na Amazônia para descobrir o que a floresta é. The British said, no, that's not a forest. A forest is an even-aged plantation to cut into timber, and square foot of timber is the value of the forest. Não, os ingleses então começaram a dizer que não, que uma floresta é um número certinho de árvores plantadas certinhas para serem depois transformadas em madeira de exportação, e que o valor da floresta é exatamente quando aquela floresta é transformada em madeira comercial. And our mountains, the Himalaya, are the youngest mountain in the world. They're still forming, they're rising at 2 centimeters a year. A floresta dos Himalaias é a mais jovem do mundo, não, as rochas. Então elas ainda estão crescendo 2 centimeters a year. 2 centímetros por ano. They're still growing. Elas ainda estão crescendo. They are the highest mountains, but they are the youngest. São as montanhas mais altas, mas são as mais novas. So when we cut the forests, and with the heavy rains, we get landslides. Então, quando a gente acaba com a floresta e com as chuvas muito fortes, tem deslizamento de terra. The water doesn't go into the ground, it runs off, giving floods. Então, a água percorre pelo território sem filtrar, sem entrar no terreno, e vai levando também plantas. And when the rains are over, there's no water for the springs and the streams, and you have a drought. E aí, então, como você não tem mais plantas, você não vai ter água, e aí você vai ter uma seca. Said we are going to hug the trees, you'll have to kill us before you kill the tree. Nós vamos abraçar as árvores para que vocês tenham que nos matar antes de cortar as árvores. The movement was called Chipko, which means to hug and embrace. O movimento chamou Chipko, que quer dizer para abraçar. And every movement that we have built as people anywhere in the world is really a movement of embracing
the earth, each other, and showing in our embrace is our strength. Ela está dizendo que, então, todo movimento social no mundo é um movimento de grande abraço. Um grande abraço à natureza, um grande abraço ao mundo, um grande abraço a cada um de nós. One day, as is typical, my sisters were being accused of stopping development and stopping revenues and stopping growth. E aí um dia as minhas irmãs foram acusadas de parar, impedir o desenvolvimento, impedir o crescimento. And the police came out to say you are blocking the progress of the nation. E a polícia veio e disse: vocês estão bloqueando o futuro e o progresso da nação. The women came out with lanterns. Lanterns, lights, lamp. Lanterns. E aí as mulheres vieram para fora com lampiões, seria. It's not for the sun, it's for you. Não, mas não é para o sol, é para vocês. Because you don't see that these forests are not square foot of timber. Para que vocês vejam que essas florestas não são metros quadrados de madeira comercial. They are the very basis of our life. Essas florestas são a base da nossa vida. They give us soil, they give us water, they give us food, they give us fresh air. Eles nos dão sol, nos dão alimentação, nos dão ar puro. In 1978, Em 78, we had such a heavy flooding after the cutting of trees. eles tiveram uma imensa inundação por causa do corte das árvores. The government spent 10 times more in flood relief than what it earned from revenues of cutting the forest. Que aí o governo gastou 10 vezes mais em remediando os danos da inundação do que eles tinham recolhido com a venda da madeira. That's when it realized the women were right. Foi quando eles perceberam que as mulheres do Himalaia estavam certas. And we got a logging ban in the high Himalaya. E aí a gente ganhou uma bandeira, um banner na Himalaia, nos Himalaias. And then the government would say, okay, soil and water we accept, but this business of pure air, how can the forest give us air? Então eles aceitaram a hipótese da madeira valer menos do que a floresta, mas como é que é esse negócio de ar? Políticos perguntaram para elas, como assim pode a natureza nos dar ar? Can you imagine? They don't even know that when we exhale carbon dioxide, it's those leaves that convert it to the oxygen we breathe. Então quer dizer que eles nem sabem que quando a gente expira dióxido de carbono, são essas folhas que transformam em oxigênio.